Porque estamos con dos funcionarios municipales, no para hablar de esto en realidad, sino por una presentación que se hizo hoy justamente en el municipio, pues se presentó una moratoria para comerciantes y el programa de asistencia económica para el comercio local con el fondo de 300 millones de pesos que se envió desde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Todo esto viene atado a aquel encuentro que hubo en el Teatro Don Bosco el 1 de junio, donde los comerciantes locales plantearon no solo las dificultades generales que puede tener el comercio en cualquier ciudad de Argentina, sino que además se vieron afectados particularmente en distintos barrios por la inundación. El centro, por ejemplo, el centro de Bahía Blanca se vio muy afectado por la inundación. Bueno, hoy se hizo estas presentaciones y vamos a hablar con el jefe de gabinete del municipio, Luis Alberto Calderaro, y con el secretario de Economía, Carlos de Vadillo, para que nos cuenten un poco cómo se van a instrumentar estas herramientas. Bueno, Carlos, Luli, gracias por venir. No, al contrario, un gusto, un placer. Un gusto. Bueno, a ver, vamos por la... A ver, por la moratoria. Es una moratoria, es... ¿cómo la definimos? Un auxilio impositivo. Está presentado en el Gacetillo Oficial. ¿Cómo sería la idea, Carlos? Está bien, sí, es un plan de regularización. Es una herramienta para poder darle un auxilio a los comerciantes, a los pequeños, digamos, a los pequeños. Por eso hicimos un corte. Los requisitos es para el promedio de facturación de enero, febrero y marzo, las cuotas 1, 2 y 3, mensual un tope de 35 millones de pesos mensuales como tope. En eso se mandó al Consejo Deliberante, se interlocutó con algunos cambios, pero salió por unanimidad para apoyar a los comerciantes. Y bueno, tenemos una primera etapa de todos los que tengan deudas con el municipio por tasas relativas al comercio hasta el 30 de junio de este año. Si la desean cancelar hasta el 30 de septiembre, en contado van a tener una quita del 80% de los intereses. Si lo quieren hacer en 3 cuotas, van a tener una quita del 35% de los intereses, y luego aparecen 2 formas de pago en 12 y en 24 cuotas, la primera con una quita de 15% de los intereses, y sí con una tasa de refinanciación bastante atractiva que tiene beneficios de hasta el 60% de la tasa normal. Carlos, ¿hasta cuántos comercios de Bahía Blanca tienen deudas con el municipio? A ver, en este universo que nosotros hicimos de este corte de facturación, nosotros estamos atendiendo aproximadamente más de 4.500 beneficiarios posibles, susceptibles, que tengan aunque sea una cuota atrasada o algo de capital adeudado por las tasas municipales. Eso es casi la mitad de los comercios de Bahía. Sí, 10.000 se calcula que hay. Los registrados, por lo menos, ¿no? Sí, tenemos también, digamos, en este corte también nosotros hemos incluido algunas otras tasas, digamos, no solamente comercio, pero también para no hacer una diferencia, si estamos atendiendo a las pymes locales, para darle mayor cobertura. ¿Y hay un monto de deuda estimado de cuánto deben esos 4.500 comercios? Nosotros lo que tenemos acá son todas las deudas que pueden periodos no prescriptos. El monto no lo tenemos estimado, pero bueno, estamos hablando de cantidad de comercios, no en monto. Digamos, no es que los que... Carlos, ¿y es habitual? Vos fuiste secretario de Economía, conocés muy bien tu trabajo. ¿Es habitual que haya ese nivel de endeudamiento en los comercios o se está dando la particularidad post-inundación? Mira, lo que nosotros estamos viendo ahora también es que esto se van manejando es un lugar, estamos mirando el nicho donde más también altas y bajas tenemos, que es donde más se ve hoy con el comercio. Por eso hay más rotación y más cantidad de contribuyentes, no son siempre los mismos, por eso la morosidad. Esto ataca, y es lo que explicaba recién, de los últimos 5 años, no es solamente la foto ahora actual. Entonces hay muchos comercios que van mutando de uno a otro. ¿Y cuáles son las tasas que están incluidas en este auxilio? ¿Y cómo tiene que hacer la gente para inscribirse, no? Bien. Bueno, principalmente la tasa de seguridad e higiene, otros servicios municipales, que es la tasa de servicios varios, son las principales. Si quedaban deuda previa de lo que era la tasa de publicidad y propaganda, que ya este año a pedido del intendente Susbiele lo hemos eximido. Todas esas son todas las relativas al comercio.
Y para realizarla normalmente tenemos los dos canales, tanto presencial como virtual, pero en este caso lo que más se utiliza siempre es virtual, más que nada porque bueno, las presentaciones son virtuales de las declaraciones juradas, entonces normalmente los contadores o los que ayudan a realizar estas declaraciones juradas las realizan mes a mes y pueden realizar por el mismo sistema los planes de pago. Bien, y acá estoy viendo un link, bahía.gov.ar/gestión tributaria. Exacto. Ahí entras y bueno. Ahí normalmente es donde se presentan todas las declaraciones juradas mensuales. Bien. A partir de ahí se puede hacer la gestión. Y lo otro que se presentó, Luli, es el fondo, la manera en la cual se va a gestionar y decidir cómo se distribuyen los 300 millones de pesos. Sí, exactamente. En realidad, bueno, ustedes lo caracterizaban recién en la introducción. Digamos, por primera vez en la historia de la ciudad el comercio se agrupa de la manera que lo viene haciendo, ¿no? Y que tuvo una expresión en el Teatro Don Bosco, donde ahí plantearon una radiografía de la situación, especialmente, por supuesto, que es tanto las medidas que tienen que ver con el auxilio impositivo como con el fondo de asistencia, que intenta atender a los deciles más bajos dentro de la estructura comercial. Pero bueno, dentro de ese universo, una de las gestiones que se pedían hacer era tanto al ámbito nacional como provincial, y especialmente señalaban las deudas impositivas, con ARCA, con ARBA y en menor medida con el municipio. Claro que el esfuerzo municipal es sobre el todo. En otras instancias el esfuerzo en un caso será un municipio dentro de 135 o uno dentro de 2.200. El hecho real es que para el municipio es un esfuerzo llevar adelante este auxilio impositivo, pero con ánimo de que despejen los comerciantes la posibilidad digamos, de que no tengan que pensar en la deuda inmediata que tienen con el municipio. Solamente adicionalmente a lo que decía Carlos, también están las deudas judiciales para muchos comercios que por ahí tienen alguna situación judicial que solucionar, también es una buena oportunidad. Y este fondo, lo que hemos hecho es tratar de aprender de la experiencia del año pasado y hacerlo mucho más eficiente en materia de que se inscriben por la aplicación Mi Bahía. Hay un botón ahí de fondo de asistencia, es muy fácil, muy intuitivo. Y bueno, y hay un criterio de vulnerabilidad fiscal. Esto es, nosotros vamos a correlacionar la deuda que nos presenta cada comercio contra la facturación que tiene, y con eso será el criterio de asignación de los primeros 300, ¿no? En este caso, que bueno, una decisión compartida tanto con la Corporación de Comercio como con la Cámara era, bueno, cuál era la medida más transparente y justa posible a tomar para atender a la mayor cantidad de comercios y bueno, y que sea rápido, ¿no? Y bueno, el año pasado, si recordarán, un criterio de asignación había sido la cantidad de trabajadores que tenían, si no tenían, si tenían menos de 5 o más de 5. Esta vez lo que se decidió en función del grito que tuvieron en Don Bosco era fundamentalmente endeudamiento. Entonces estamos mirando cómo están o la capacidad que tienen para cumplir y bueno, cómo vienen. Obviamente que el comercio es casi una muestra de la temperatura de la sociedad, ¿no? Entonces, más allá de que nos pasó la inundación, también está claro, digamos, que hoy el nivel de consumo ha caído significativamente y eso repercute en el comercio de proximidad como lo entendemos tradicionalmente. Así que venimos desde un tiempo a esta parte con las gremiales empresarias y con los comerciantes de manera directa y también con los trabajadores, tratando de encontrar las medidas de acompañamiento, de fortalecimiento que puedan tender de auxilio para paliar la situación. Es cierto que Bahía en el horizonte tiene inversiones que se van a realizar y algunas otras cosas que ojalá puedan dinamizar el consumo, pero en el mientras tanto hay que poder atravesarlo y hacerlo de la mejor manera posible. Luis, ¿hay alguna gestión con ARBA, con ARCA, hablo de provincia, hablo de nación, para conseguir algún beneficio más desde el municipio? Con respecto a lo que pasó en el Teatro Don Bosco, el mandato fue claro, inclusive por la participación de los sectores políticos que estuvieron representando, los legisladores que estuvieron, de hacer las gestiones tanto al ámbito provincial como nacional,
De hecho, se mandaron cartas donde también acompañó el intendente con su firma a ambos entes recaudadores y bueno, estamos a la espera de algún resultado. También, digo, ese día lo que pasó fue esto que estamos anunciando, que fue el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados, de Alejandro Dichara, que había previamente hablado con el intendente y que en función de eso está este fondo de 300 millones de pesos. Y lo que tenemos hoy en expectativa también, bueno, alguna gestión que también conversaron el intendente con el legislador Marcelo Feliú y que en la Cámara de Senadores estamos tratando de encontrar alguna medida análoga a esta que se hizo. Los fondos... Se hablaba de 150 millones del Senado, bueno, como una versión, no es nada oficial. Veremos después cómo termina sucediendo. El hecho real que estos 300 millones ya ingresaron a las arcas municipales y que están a disposición de este proceso. Nosotros tenemos el inicio formal en el día de hoy, 18 de agosto, 10 días corridos de inscripción, o sea que el 28 de agosto vamos a hacer el corte, ahí va a estar la ponderación y bueno, después rápidamente haremos el trámite legislativo para poder mandar a pagar. Luis, si 4.500 comercios tienen deudas, Sí. ¿se anotarán esos 4.500? Porque son 300 los que se van a beneficiar con esto, ¿no? Mirá, ¿Qué expectativas tienen nosotros lo ustedes? discutimos mucho. Estamos hablando de un sector que está más acostumbrado a dar que a pedir. Nos pasó el año pasado, digamos que en plena Esta es una inundación. ciudad que le cuesta mucho pedir. Es una Fíjate ciudad. que Tal vez sea una. Tal el vez sea- subsidio sur, el famoso Claro. subsidio sur que tanto se discutió, También, que también. se esperaba que se notaran 75.000 familias, Sí, se y se notaron anotó- 40 y sí, pico mil. 42. O sea, los bahienses tienen esa Claro, cosa que les bueno, cuesta tenemos pedir. esa cosa que nos cuesta pedir y que en el caso de comercio nos consta que están muy acostumbrados a dar. De hecho, cómo se ayudaron en los momentos más difíciles que se prestaban las heladeras, las vidrieras, bueno, etcétera. Sí creemos que se van a notar. Ahí las primeras comunicaciones que tuvimos fue de que la aplicación está operativa y que se están inscribiendo. Y bueno, es atender dentro de ese universo tal vez a los que más necesiten, ¿no? Claro. O por lo menos en eso se ha inspirado esta medida. Ese criterio de vulnerabilidad fiscal para seleccionar Sí. estos 300 comercios que van a recibir $1 millón Sí. cada uno. También limita por facturación a quienes se pueden inscribir, es decir, tenés que tener una facturación mensual igual o menor a 35 millones de pesos, o pueden ser comercios que facturen más. No, lo que pasa que, son medidas que se trabajaron de manera conjunta. Sí. Justamente, tal vez el criterio de la moratoria, lo dirá Carlos mejor que yo, pero con buen criterio se establecieron 35 millones de pesos por mes con la intención de no dejar a nadie afuera, que sea chico o mediano, que significa una facturación de casi 400 millones año. Y en el caso del Fondo de Asistencia a Comercio, vamos a arrancar al revés. Seguramente también se correlacionará la deuda con el nivel de facturación que tiene. Y bueno, al menos en los primeros registros hemos visto niveles de facturación muy menores a esos 35 millones. Y la mayoría de los reclamos, no sé si lo tiene sectorizado ya, ¿son del centro de Bahía o está distribuido por más o menos parejo? No, la verdad que... Por el primer sondeo me refiero. No, en el primer sondeo también tenemos una georreferenciación, pero digamos está salpicado, diría. Bueno. Y respecto de los otros reclamos que hacen los comerciantes, ¿no? Esto por un lado, obviamente la cuestión económica, como vos decías, por un lado tenés la afectación particular de Bahía Blanca por la inundación, que arrasó con un montón de cosas, y hay un contexto general de dificultades y los comercios vienen planteando hace años este tema de, y esto ya se lo pregunto al jefe de gabinete, no tiene tanto que ver con la economía, el tema de que revisar el estacionamiento en el centro, sacar ciclovías, generar actividades de promoción, como se ha hecho en algún caso la noche del centro de Bahía, de esas cosas que están planteando. Venimos con una serie de medidas que hemos podido construir y trabajar. También está el programa de Palomas, que también es especialmente en los establecimientos gastronómicos, a veces se genera mucha zozobra y dificultad, pero venimos trabajando. Hemos podido incorporar boxes de estacionamiento. En una primera oportunidad incorporamos 122 y en otra segunda casi 100, digamos, o sea que dentro del área establecida para el estacionamiento medido y pago hemos podido ir encontrando boxes que se van liberando para que puedan estacionar. Queda ahí por de pronto
ver con mayor detenimiento aquellos boxes de estacionamiento destinados al uso público, a algunas actividades que tal vez puedan converger y que no estén reservadas las 24 horas. Y también en el mismo sentido estamos trabajando en algunas actividades de promoción. De hecho, este fin de semana se va a hacer el Día del Niño, que no pudo hacerse por razones climáticas el sábado anterior, y que también va a congregar, digamos, al centro. Lo hemos hecho en la noche de Villamitre. Este sábado estuvimos en la zona de Don Bosco, donde hay una trama comercial interesante. También de Villarrosa nos piden hacer algo vinculado a la dinamización del comercio, que a veces con un día referido, donde por ahí la acción estatal de manera conjunta con las gremiales empresarias y con la creatividad de los comercios salen cosas muy buenas. Este sábado estamos con mucha expectativa de que así sea. Primero porque también significa recuperar en muchos casos un paseo tradicional que tenía la ciudad, ¿no? Cuando se peatonalizan las calles y eso permite un paseo familiar, que realmente el pueblo de Bahía Blanca ha respondido con muchísima participación y en el caso o la cuestión referido a lo comercial, también a la noche nos ha tocado ver a comerciantes emocionados, llorando porque habían hecho caja, porque por ahí lo que habían trabajado ese día significaba el doble que un sábado común, o significaba poder pagar algunas cargas de cualquier orden, sociales, le debían a algunos proveedores. Y bueno, la verdad que eso es una manera de estar, de acompañar y de involucrarnos realmente en lo que sienten en su desarrollo de la actividad cotidiana. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho a los dos por esta presencia, por esta explicación respecto al auxilio financiero. Obviamente esto está publicado en la nueva también y daremos más detalles si es necesario. Si a alguien le quedó alguna duda, que nos mande mensajes y le vamos explicando. No. Luis Alberto Calderalo, jefe de gabinete del municipio. Carlos de Vadillo, secretario de Economía. Gracias a los dos. Muchas gracias. No, al contrario. Hacemos tanto Un placer. títulos.